Imagina un lugar en el cual puedas sentarte al borde del infinito, con el mundo a tus pies, sintiendo solo la brisa y el silencio en el horizonte. Seguro que una energizante calma recorrerá todo tu cuerpo y de repente te sentirás capaz de cualquier cosa. Ahora deja de imaginar, porque estos lugares existen y hay varios repartidos por toda la costa de la provincia de Islay. Porque viajar es mucho más que ir a descubrir ciudades. Hola, mi nombre es Jorge y los amigos me llaman Jorgillo. Cogí la mochila y me animé a hacer una caminata por los acantilados de Mollendo para contemplar el infinito del horizonte y estas maravillosas formaciones de la naturaleza. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. El distrito de Mollendo se caracteriza por tener hacia la parte sur extensas playas de arena blanca, entre las que podemos mencionar a la primera, a la segunda, tercera, Albatrios, Las Rocas, Las Vaquitas, Vareta, Palmeras, Aviación, Arizona, Sombrero Chico, etc. Y hacia la parte norte, la presencia de acantilados, quebradas y caletas como Playa Cero, la Isla Ponce, la Bahía del Puerto Antiguo, el Baño del Cura, la Guadita, el Chungungo, el Fuerte Militar, Punta Amarilla, Garganta del Diablo, Vaca Muerta, San Pedro, Catarindo, La Ballenita, Huachiray, Agualima, La Sorda, etc.
Un acantilado es un accidente geográfico que consiste en una pendiente abrupta en forma vertical. Normalmente se le alude acantilado cuando ésta está sobre la costa, pero también se puede considerar como tal a los que existen en las montañas, a las fallas y a los que están en las orillas de los ríos. Nos dirigimos a pie, que es la mejor forma de conocer un lugar, hacia la parte norte de Mollendo, aproximadamente a 2 kilómetros, bordeando la costa, nos encontramos con varios acantilados, cada uno con un encanto peligroso respectivamente. Los acantilados son paisajes majestuosos de esta zona. Sus paredes caen casi verticalmente sobre el Océano Pacífico, a una altura que sobrepasa más o menos los 80 a 100 metros, desde donde se puede apreciar las dimensiones de las furiosas olas que chocan contra las rocas, mostrando toda su bravura del océano. Al mismo tiempo, la sequedad de la zona te permite disfrutar de un manto lleno de arena a lo largo de todo el recorrido, con una belleza que casi te deja sin aliento.
Así que si tienes la oportunidad de visitar los acantilados, lo recomendable es procurar permanecer a más de 5 metros del borde del abismo, venir acompañado y caminar por los senderos marcados por el tiempo que nos dejaron los primeros pescadores que recorrieron estos acantilados, pero teniendo cuidado porque estos continúan erosionando y son muy peligrosos si no se mantiene una concentración y distancia prudente. Esta ruta no es apta para los que tengan miedo a las alturas, ya que se trata de acantilados en los cuales las rocas se precipitan al agua de una forma vertical. Es lo más parecido a tener alas. En la ruta nos encontramos con el vuelo de algunos gallinazos. Estos crean una atmósfera cautivadora. Los gallinazos, o también llamados primeros recicladores, son parte de la fauna y están presentes cumpliendo su gran función en el ciclo de vida y salud pública. Están presentes en toda la costa peruana. Son animales carroñeros y es común verlos en los basurales porque hay animales muertos. A diferencia de los que muchos piensan, estos animales no son peligrosos ya que no transmiten enfermedades como lo harían otras aves. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want.
abide by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Gas in the back of the set, never leave, she's so bad. Can't take the back, the gas in the back of the set, never leave, she's so bad. Can't take the back, the gas in the back of the set, never leave, she's so bad. Can't take the back, the gas in the back of the set, never leave, she's so bad. Can't take the back, Llegando al sector llamado Tinajones, existe un bellísimo conjunto de cuevas, arcos y túneles excavados por el mar. Algunas veces se ve salir el oleaje de las negras bocas de los túneles naturales. Otras veces estallan las olas contra la fuerza en los peñones, que se levantan surtidos de blanca espuma a muchos metros de altura. Ninguna foto es comparable al verlos en primera persona, resistiendo la fuerza del viento y la fuerza del mar. Caminando hacia Catarindo hay un acantilado muy misterioso en la zona de Tinajones que hace alarde a su nombre. Lo llaman la Garganta del Diablo o la Boca del Diablo. Este acantilado es simplemente magia pura. Sus paredes se dibujan a la perfección, como si se les hubiera hecho un corte limpio con un cuchillo, con una belleza que casi deja sin aliento. Tal vez no sea uno de los más altos, pero sin duda son uno de los más misteriosos que existen en esta ruta que va hacia Catarindo, la Garganta del Diablo. El mar en esta zona de la costa peruana te regala una magnífica visión azul en tonos turquesa y las rocas forman figuras en el horizonte como pequeñas puertas que te dejan tener el privilegio de seguir viendo más allá de lo que tus ojos alcanzan. El paisaje nunca será igual. Puedes sorprenderte con aguas azules oscuros o
blanco salvaje en días de fuerte oleaje. Seguimos caminando hacia el norte y llegamos a la quebrada Catarindo, en donde la naturaleza, en complicidad con el mar, han creado una caleta que muchos la llaman la caleta de ensueño. Catarindo, por sus tranquilas aguas, y es la principal caleta veraniega de la costa arequipeña. Sin duda, uno de los mejores momentos del día para conocer este paisaje es la puesta del sol, ya que al atardecer el paisaje se tiñe de un naranja azul cálido que dota de una calma especial a la puesta del sol. Imposible relajarse más. Cuando las luces cálidas del ocaso iluminan las paredes de los precipicios y son capaces de transformar el paisaje, y eso siempre tomando las precauciones debidas.
parte final del video nos despedimos de este lugar sintiéndonos fascinados por el poder y la belleza del mar, majestuoso, poderoso e implacable.